vamos a ver un tema que no es muy frecuente como encontrarnos en las charlas del servicio, y es el manejo paliativo del paciente neurooncológico. Entonces, para empezar, debemos primero definir a qué nos referimos con el manejo paliativo de un paciente, según la WHO. Entonces, el manejo paliativo lo que busca es mejorar, pero no solamente es mejorar la calidad de vida del paciente, sino del entorno completo familiar del paciente. Que cuando un paciente entra a una enfermedad terminal, ¿cierto?, cambia absolutamente la dinámica de esa familia y por ende no solamente tenemos que cuidar al paciente, ¿cierto?, o tratar de que mejore su calidad de vida, sino también tratar de que los cuidadores, ¿sí?, se adapten adecuadamente a este nuevo cambio. Entonces, busca mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia terminal, y eso mediante la prevención y el manejo del sufrimiento, tanto en la esfera física, psicosocial y espiritual. Vamos a ver que en la charla el enfoque de los pacientes que son terminales para manejo paliativo no solamente se limita al manejo médico de algunos síntomas que se presentan al final de la vida, sino que también énfasis actualmente en cómo debe ser el manejo psicosocial espiritual de estos pacientes. Ahora, algo muy importante, ¿qué no es manejo paliativo? Realizar medidas que prolonguen la sobrevida de los pacientes, ¿sí? O sea, es decir, cuando un paciente tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, un glioblastoma, ¿sí?, el manejo paliativo no busca prolongar la existencia del paciente, sino, como lo habíamos dicho, mejorar su calidad de vida. Ahora bien, se ha pensado que el manejo paliativo solamente es al final de la vida, y cuando hablamos del final de la vida, casi siempre nos referimos a los últimos 3 meses de vida del paciente, y no, realmente el manejo paliativo empieza en el momento en que diagnosticamos una enfermedad que sabemos que es terminal, ¿sí? Ejemplo, se le diagnostica un glioblastoma a un paciente, inclusive antes de la cirugía. Desde ese mismo momento en que tenemos la biopsia y confirmamos que es un glioblastoma, desde ese mismo momento debemos implementar o debemos iniciar el manejo paliativo del paciente. En esta charla vamos a enfocarnos en tres ejes importantes para el manejo paliativo. Uno va a ser el manejo de los síntomas, ¿sí?, qué debemos hacer nosotros como médicos para manejar los principales problemas de tipo sintomático que tiene el paciente. La otra es cuáles son las necesidades del paciente y las necesidades de los cuidadores, ¿sí? Esto es muy importante porque al final, ¿sí?, el paciente va a depender de ese cuidador, y cuáles son esos manejos de cuidados del final de la vida, es decir, cuando ya tenemos un pacientico que está a puertas de fallecer, casi siempre en los últimos 3 meses. Entonces, dentro del espectro del manejo de los síntomas, digamos que la principal queja que tienen los pacientes neurooncológicos es la cefalea, ¿cierto? Porque sabemos que los tumores terminales del encéfalo pueden ser gliomas, tumores primarios como los gliomas o metástasis. Uno de sus principales problemas es que generan edema cerebral, y esto lleva pues a que se ejerza un efecto de masa, y eso, dentro de los principales síntomas que presenta al inicio, es la cefalea. Se presenta hasta un 20-30% de los pacientes con tumores cerebrales, ¿sí? Y como les dije, pues la principal causa es el edema cerebral. Ahora, ¿qué se ha propuesto? Los diferentes estudios han mostrado que una dosis máxima de 16 miligramos de dexametasona o equivalente en esteroide oral es suficiente para manejar el edema de estos pacientes y así mejorar la cefalea, que es, digamos, la principal queja del paciente al inicio de su enfermedad terminal. Ahora, muchos pacientes, con el pasar de los meses, ¿sí?, no solamente pues tienen su cefalea, sino que declinan su calidad de vida, y puede que el paciente aún esté consciente y se queje de cefalea intensa a pesar de que tenga
contexto ya no solamente es suficiente darle el esteroide, sino que ahí, en ese punto, debemos también empezar a ofrecerle manejo con opioides como manejo multimodal de la cefalea del paciente, pero es solamente en ese punto en donde ya el paciente, a pesar del uso de esteroides, sigue refiriendo cefalea y pues obviamente todavía está consciente. Los problemas que también aquejan o padecen mucho los pacientes neurooncológicos es el desarrollo de la epilepsia. Hasta el 90% de los pacientes que tienen gliomas desarrollan epilepsia secundaria, ¿cierto? Y hasta un 53% lo desarrollan al final de la vida, o sea, en los últimos 3 meses. Esto realmente es un problema no solamente para el paciente, sino también que es un problema para el familiar. ¿Por qué? Porque cuando los familiares ven al paciente convulsionando, esto es un factor estresante, ¿sí? Porque muchas veces no saben si eso, muchas veces el familiar se confunde si eso es una convulsión o el paciente le está dando un paro, o no saben si llevarlo al hospital, no saben si dejarlo en la casa, ¿sí? Muchas veces el paciente se estresa porque no sabe qué hacer frente a esta conducta o frente a este episodio convulsivo. Entonces, lo que se ha propuesto es que, obviamente, el paciente cuando tiene su epilepsia se le da su manejo, pero uno de los digamos, de los dilemas, o más bien el reto, es en aquel paciente que ya en algún momento tiene deterioro de su estado de conciencia, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es decir, el paciente ya no es capaz de deglutir, entonces en ese momento, pues el paciente va a seguir presentando los episodios convulsivos, ¿cierto? Pero el problema es que no va a ser capaz de tomarse el medicamento anticonvulsivo. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Hay diferentes rutas de medicamentos, ¿sí? Para tratar para mirar si se puede tratar o no esa epilepsia. Uno de los mecanismos propuestos es el levetiracetam subcutáneo, pero aquí en Colombia tenemos un problema. El medicamento es de muy difícil consecución. Entonces ahí tendríamos que plantearnos, ¿será que entonces le formulamos medicina en casa, ¿sí? Para que le administren el levetiracetam venoso? Habría que mirar, ¿cierto?, cómo resolver este pequeño punto. Ahora, también se ha propuesto, como es tan difícil, pues que el medicamento anticonvulsivante sea administrado, y no solamente acá en Colombia, sino en otras partes, por la difícil consecución de este medicamento, pues se ha propuesto que solamente se tenga medicamento para abortar el episodio convulsivo, como es el midazolam o el diazepam, que puede ser midazolam intranasal o subdérmico, o diazepam a nivel sublingual, y pues digamos que puede ser una buena alternativa. Ahora bien, muchos de estos pacientes, y más al final de la vida, tienen episodios convulsivos refractarios o una epilepsia refractaria, que a pesar de que usted inclusive lee el levetiracetam, el paciente convulsiona y convulsiona y convulsiona, y en este contexto muchas veces el paciente ya está, digamos, con un deterioro de su nivel de conciencia, ¿sí? Entonces en ese caso podríamos optar por una sedación paliativa con midazolam. Otro de los aspectos que también a veces nos preocupan en el paciente neurooncológico es el riesgo de tromboembolismo venoso, ¿sí? Mire que hasta el 32% de los pacientes neurooncológicos presentan una TBP, y sin embargo este riesgo es mayor cuando hemos operado al paciente, principalmente en los primeros 6 meses posquirúrgicos. No hay evidencia que apoye el uso de profilaxis antitrombótica por fuera del periodo perioperatorio, pero en caso de que el paciente presente una TBP, sea asociado a la cirugía o sea asociado o se dé de forma espontánea, se prefiere formular heparinas de bajo peso molecular al paciente con este tipo de trombosis. Lo otro es que recomiendan las guías que esta profilaxis posquirúrgica y en la cirugía, es decir, cuando está hospitalizado, sea por lo menos de 7 días máximo, ¿sí? 7 días de profilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Otro de los problemas que también aquejan mucho a los pacientes es la fatiga, y esto se ve desde muy tempranamente en el desarrollo de la enfermedad. Se presenta entre el 25 y 90% de los pacientes
con tumores cerebrales. Y para el manejo de esta fatiga se han propuesto dos opciones. La primera es un manejo farmacológico con neuroestimulantes como el modafilino, el metilfenidato, el donepezil. Los estudios han mostrado que estos pacientes mejoran la fatiga con estos medicamentos hasta en 2 y 24 semanas. Sin embargo, la evidencia es débil porque son estudios prospectivos no aleatorizados. Y también se ha propuesto que quizás la terapia física o la terapia ocupacional pudiese mejorar como esa fatiga, ¿sí? Es decir, para no dejar al paciente en cama todo el tiempo y como estimularlo a hacer algo, pero este manejo no farmacológico no tiene suficiente evidencia. Otro de los problemas, y este es muy importante, que aqueja al paciente neuro-oncológico y más en el diagnóstico reciente, es el estado de ánimo. Hasta un 60% de los pacientes tienen alteración del estado de ánimo e inclusive cambios del comportamiento. 20% presentan trastorno depresivo al momento del diagnóstico, pues, o en los meses siguientes. Y esto es muy importante abordarlo porque esto afecta de forma determinante la calidad de vida del paciente. Inclusive, un paciente con trastorno depresivo es un paciente que no va a ser adherente a las recomendaciones o a las propuestas del médico, ¿sí? Y que se va a convertir en un paciente no solamente difícil para el médico, sino también difícil para el cuidador. Porque no solamente el cambio de dinámica por el hecho de estar cuidando un paciente terminal, sino que es el cambio de dinámica por ya estar cuidando un paciente terminal y aparte de eso, depresivo. Para el manejo de los trastornos depresivos y los trastornos del comportamiento, se han propuesto manejo farmacológico y no farmacológico. Dentro de los manejos farmacológicos se ha propuesto el uso del metilfenidato. Es un neuroestimulante. Algunos antidepresivos como la oxcarbazepina o el bupropion, otros neuroestimulantes como el donepezil, inclusive medicinas naturistas como el ginkgo biloba. Pero la evidencia ha sido insuficiente para demostrar que realmente el uso, pues, como esos medicamentos, sea muy efectivo. Lo que sí tiene evidencia es que estos pacientes, ¿cierto?, deben ser mandados a terapia psicosocial porque esto sí tiene un impacto positivo para el manejo del trastorno de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no solamente estos pacientes tienen cita con psicología, sino que muchas veces los ponen en contacto con otros pacientes con enfermedades iguales o similares, y esto en gran medida ayuda mucho a ese paciente a poder salir de su depresión y aceptar su condición actual. Y eso no solamente se ve en el paciente neuro-oncológico, sino que se ve también en los pacientes con otro tipo de cáncer en otros sistemas. Otro punto muy importante es la rehabilitación, una fascia, ¿cierto? Y eso es importante manejarlo. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación del paciente? Mantener un estado óptimo físico, sensorial, intelectual, psicológico y social. Los estudios respectivos han mostrado que hasta un 36% de los pacientes con la rehabilitación mejoran su independencia. Esto es importantísimo. Entre más mantengamos nosotros el paciente independiente, esto es fundamental, muy importante, ¿sí? Porque es que se va a convertir el cuidador, porque entre el cuidador permanezca pendiente del paciente, más fácil se va a cansar y se va a fatigar, o sea, en la forma en que va a morir, sino que va a impactar también en esa dinámica familiar. ¿Cómo se hace esa rehabilitación? Lo que ha mostrado es que el entrenamiento físico, ¿sí?, mejora el estado general del paciente y a su vez reduce el estrés del mismo y del familiar que lo cuida. Entonces es muy importante que desde el principio, ¿sí?, mandemos estos pacientes a un programa con el fisiatra para que le proponga un programa de rehabilitación desde el momento en que
hacemos el diagnóstico. Y yo creo que muchas veces en la consulta, pues uno se olvida de eso, ¿cierto? Uno está pendiente de, el tumor, de que ya lo operé, cómo me quedó la tomografía, quedó muy bien, pero a veces se nos olvida el hecho de que el paciente requiere una rehabilitación, a pesar de que es una enfermedad terminal, y eso es importante pues tenerlo en cuenta y tiene bastante impacto en lo que realmente le importa al paciente. Otro de los problemas también es el estado cognitivo, que cuando hablamos del estado cognitivo nos referimos a esas funciones ejecutivas, a la fluidez verbal, a la memoria, a la atención, a las capacidades visoconstructivas. Esto también va a ser muy relevante para la independencia del paciente, y estas capacidades se van perdiendo. Uno muchas veces ve los pacientes que, sí, pues no tienen una paresia, no tienen una fascia, pero son pacientes que uno los ve lentos, que no entienden bien, que se les olvidan las cosas, y más que todo después de una radioterapia. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, y porque hasta el 91% de estos pacientes van a presentar alguna alteración cognitiva. ¿Qué se ha propuesto? Podemos manejarlos con estimulantes, con neuroestimulantes, como el donezepam, el metilfenidato, el modafinilo, ¿sí? Esto pudiese no solamente mejorar la fatiga, sino también mejorar ese estado cognitivo. Sin embargo, se han hecho diferentes estudios aleatorizados que no han mostrado que el uso de estos medicamentos, cuando se compara con placebo, sea distinto, es decir, hagan una mejoría pues distinta al placebo como tal. Lo que también ha ayudado es que, nuevamente, la rehabilitación podría mejorar esas capacidades cognitivas, y ahora pues como con todas estas ayudas tecnológicas, también se ha visto que la interacción con el mundo, con la realidad virtual o con algunas aplicaciones de tipo de software, podría mejorar la atención y la memoria de estos pacientes, y digamos que esto podría ser significativo para esa calidad de vida tanto del paciente como del cuidador por su independencia. Obviamente pues esto es temporal. Muy bien, entonces acabamos de ver los principales síntomas que aquejan a estos pacientes. Ahora vamos a ver cuáles son las necesidades del paciente y del cuidador. Entonces, como les había comentado, no solamente es enfocarnos como en qué medicamentos necesita el paciente, cuáles son las citas de control, cómo le salió la tomografía, ¿cierto? Sino que tenemos que ver qué otras necesidades tiene el paciente y que son importantes para él. Uno de esos es el apoyo al cuidado, ¿cierto? Es el apoyo al cuidador por personal entrenado y capacitado, ¿sí? En algunos aspectos del cuidado del paciente en casa. Por ejemplo, muchas veces estos pacientes, en la medida que van avanzando en su enfermedad, ¿cierto? Son menos activos, son menos conscientes, y los pacientes empiezan a desarrollar escaras, ¿sí? Por puntos de presión. Entonces es muy importante que haya un apoyo profesional que por lo menos vaya al hogar cada tanto tiempo y verifique en qué condiciones está el paciente, ¿sí? Y si realmente el cuidado se está haciendo de forma correcta. No para regañar al cuidador, sino para enseñarle al cuidador, ¿sí? Y estarlo supervisando en cuáles son esos cuidados que tiene que tener con el paciente. Entonces, ¿cierto? El apoyo de terapia ocupacional, terapia física, enfermería en el hogar, no todo el tiempo, sino con visitas periódicas para que supervisen cómo se está llevando a cabo ese cuidado. Otro de los aspectos muy importantes es el apoyo psicosocial, lo que les decía, no solamente si el paciente tiene trastorno depresivo, ¿cierto? Sino también poderlos integrar en un ambiente que se acompañe de programas que le generan actividades lúdicas o, digamos, actividades diferentes a su cotidianidad, y también que los enlacen con pacientes que tengan enfermedades similares, porque eso no solamente ayuda a que el paciente salga de su rutina, sino que ayuda a aceptar su enfermedad y ayuda a convivir, y le ayuda a convivir con ella, y eso es importantísimo para la calidad de vida del paciente. Y recordemos lo que dijimos al principio, el manejo paliativo es un manejo que se da para mejorar la calidad de vida del paciente. Y lo otro, y no menos importante, es el apoyo espiritual y emocional. Acá en Colombia, pues tenemos una población que en su mayoría es católica, ¿sí? Y pues también, obviamente, los pacientes que sean de otras religiones, tratar, ¿sí? De que tengan un acompañamiento espiritual por esos líderes, digamos, de tipo religioso, porque eso también ayuda a que el paciente esté mejor consigo mismo, ¿cierto?
Ahora, ¿cuáles son las necesidades del cuidador? Y aquí, digamos que tenemos un punto también muy importante, porque como les decía, los cuidadores tienen como una especie de burnout, ¿sí? Porque usted tiene un paciente que va perdiendo la independencia, ¿sí? Y el cuidador, pues le toca asumir, le toca darle la comida, le toca cambiarlo, le toca bañarlo, le toca moverlo de un lado para otro, que lleve a una cita, que lleve a la otra parte, etcétera, ¿sí? Y no solamente hacer todo eso, sino soportar esos cambios de comportamiento del paciente y el sufrimiento del mismo cuidador de ver a su familiar en ese estado. Eso lleva a que los cuidadores desarrollen ansiedad, estrés y cansancio. ¿Y qué problemas tiene eso? Que el paciente, que el cuidador puede desarrollar depresión, ¿sí? Por ver a su familiar en ese estado y por tener que lidiarlo todos los días. Se pierde la buena relación entre el cuidador y el paciente. Inclusive, hijos que llevan mucho tiempo cuidando a su mamá, a su papá, ¿sí? Empiezan a cogerle rabia al propio familiar porque están mamados. No porque lo hayan dejado de querer, sino porque están mamados de todos los días, la misma rutina de estar lidiando su familiar. También desarrollan ansiedad por el futuro, ansiedad por ese futuro después de que el paciente fallezca. ¿Qué va a hacer de ellos? Muchas veces esos pacientes pues tenían como referencia a sus familiares y se les muere y no saben qué van a hacer después de que fallezca. Es todo esto, este estrés, estos problemas de estar cuidando a ese paciente todo el tiempo lleva a que el propio familiar tenga cambios de personalidad, y muchas veces en la consulta nos vemos familiares que son exigentes, que son inclusive hasta mala clase, si uno muchas veces hace un mal contacto con ellos y uno dice, pero qué señora tan grosera, siempre a la defensiva, y realmente no es que sea el paciente, el familiar así, sino que todos estos aspectos llevan a que ese familiar todo el tiempo viva estresado y muchas veces cambie como su personalidad y se vea hostil frente a todo el mundo y frente al médico como tal. Y algo que también es grave, y es que una vez se pierde la buena relación entre el familiar y el paciente, muchos de estos familiares desean la muerte del paciente, ¿cierto? Entonces es ahí cuando el familiar empieza a descuidar al paciente, pero uno dice, venga, pero señora, pero usted no lo lleva a las citas, usted por qué faltó, usted por qué tal cosa, vea, porque mire cómo está escarado, no sé qué, si a usted se le ha enseñado. Y el familiar empieza a sacar un montón de excusas, es que no tuve plata para llevarlo a las citas, que no tuve tal cosa, no tuve... Y realmente es que el paciente empieza a decir, ¿cuándo será que muere? ¿Cuándo será que se muere? ¿Cuándo será que se muere? Y es porque el familiar está cansado de estar lidiando con su familiar terminal. Entonces, para esto es muy importante también hablar y escuchar al cuidador, preguntarle al cuidador sobre esos aspectos. Venga, ¿cómo a usted quién le ayuda? En su casa, ¿cuántos viven? ¿Usted en qué horarios cuida a su papá, a su mamá o a su hermano, pues, o a su hermano o al familiar, pues, que está enfermo? ¿Es todo el tiempo, es día y noche o solamente en el día y en la noche lo cuida otra persona? ¿Es todos los días, toda la semana o tiene días de descanso? Eso es muy importante saberlo porque si tenemos un solo cuidador, es importantísimo mandar a esos pacientes a trabajo social porque esos pacientes tienen que recibir apoyo. Apoyo porque es como un trabajo. Si usted trabaja los 7 días de la semana, todos los días, y llevan ese ritmo 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y no ha tenido un solo día de descanso, pues le digo que cualquier persona termina pues en un burnout. Y de eso no hay duda. Entonces es muy importante también lo que les decía al principio, cuidar al cuidador. Eso es fundamental para que la calidad de vida de nuestro paciente sea buena. Muy bien, entonces una vez visto como cuáles son esas necesidades del paciente y del cuidador, vamos a ver algunos aspectos del cuidado al final de la vida. Y cuando me refiero al final de la vida, es estos últimos 3 meses en el que el paciente ya muchas veces está postrado en la cama, tiene alteración de su estado de conciencia y es 100% dependiente de su cuidador. Entonces, uno de los principales problemas al final de la vida es el delirio, ¿cierto? 71% de los pacientes presentan deterioro de su estado de lucidez en los últimos 3 meses de vida. Mire que es un porcentaje muy alto. Y hasta un 95% en la última semana.
La causa es la misma de la cefalea, es ese edema que lleva a una hipertensión endocraniana progresiva y pues que al final pues no hay como más que hacer respecto a esa hipertensión endocraniana. Puede ser un delirio hiperactivo, que es digamos que el que menos se presenta, 10 a 54%, hipoactivo, entre un 46 y 96 es el que más se presenta, es cuando uno ve el paciente con que está casi todo el tiempo dormido, o puede ser mixto en un 50%. Hay algunos factores de riesgo que aumentan el desarrollo de delirium, como es el uso de opioides, pero pues en algunas circunstancias toca hacerlo, ¿cierto? Porque hay un paciente que se queja de cefalea, pues, y que no mejoró con el esteroide, pues toca ponerle opioides. Los mismos esteroides también pueden contribuir al desarrollo de delirium, y el uso de benzodiazepinas también podría contribuir al desarrollo de delirium, y más cuando las usamos frecuentemente para abortar episodios convulsivos en estos pacientes. ¿Qué se ha propuesto para el manejo del delirium? Básicamente antipsicóticos como la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol y el haloperidol, y es muy importante que esos pacientes tengan valoración por psiquiatría para que nos manejen este delirium. En caso de que un paciente tenga delirium refractante, pues, y si es hiperactivo, pues toca hacerle un manejo sedante, ¿sí? Y eso, digamos que es una de las cosas que más, el delirium, una de las cosas que más impacta al cuidador, porque pues es cuando el paciente que conocía se va, ¿sí? Es decir, si usted tiene el paciente al frente, es decir, tiene su familiar al frente, el papá, la mamá, pero es cuando ya esa persona no es quien era antes, y es ahí, digamos, cuando realmente también hay un impacto para el cuidador muy importante. Respecto a la nutrición, la respiración y la hidratación de estos pacientes, entonces, en esos pacientes que están en la última etapa de su vida, hasta un 85% de los pacientes presentan trastornos de deglución, cuya causa principal es la disfagia, ¿sí? Y eso se da por la disfagia o por la disminución del estado de conciencia, ¿cierto? Hay algo que es muy impactante para los cuidadores, ¿sí? Y es que este trastorno de la deglución lleva a que haya dificultad también para la deglución de la saliva, y eso lleva a una respiración ruidosa y molesta que se llama el estertor de la muerte. Y es esa respiración como que es maluquita todo el tiempo en el paciente que está en coma, postrado en cama, y eso es una causa frecuente, ya sea de consulta al servicio de urgencias o de preocupación del paciente, y por eso es muy importante explicarle al familiar que ese ruido es un proceso natural de su proceso final de la enfermedad, y que ya eso quiere decir que muy pronto va a fallecer, y que pues para eso, digamos, no tiene que llevar a urgencias. Pero para eso también podemos hacer medidas. Una de ellas es enseñarle posición al paciente, elevación de la cabecera del paciente para que haya menos estertor de la muerte, y también podríamos ayudarlos con anticolinérgicos, atropina, octeotrio o glicopironium, pero estos medicamentos pues no tienen suficiente evidencia, pero pues si uno tiene una iosina a la mano se la puede formular. Algo que también uno se pregunta es, bueno, tengo un paciente ya que tiene alteración de la conciencia, pues que no esté en coma, pero está en un delirio, no me traga, no come, tiene disfagia, ¿cierto? Venga, ¿ese paciente le doy alimentación o no? Pregunta muy importante, ¿sí? Le pongo gastrostomía, le pongo una sonda nasogástrica, o lo dejo así, sin comida. No hay estudios que evalúen el efecto nutricional parenteral y la hidratación en pacientes terminales que están en coma, ¿sí? Y cada nación tiene como sus propias guías, y ahorita vamos a ver cuál es la guía colombiana, ¿sí? Y tiene sus propios manejos. Pero digamos que hay un consenso general en el mundo de que la nutrición en esos pacientes que ya están en un estado de deterioro de conciencia, es decir, están en coma, están postrados en cama, son futiles, realmente no le aportan más al paciente. Porque acordémonos de la definición del manejo paliativo. Calidad de vida, ¿cierto? Nosotros no estamos prolongando la sobrevida del paciente, sino dándole calidad de vida, ¿cierto? Y usted darle nutrición a un paciente que ya está en coma, que está postrado en cama, eso lo único que va a prolongar es el sufrimiento del paciente y va a prolongar el sufrimiento del cuidador, ¿sí? Porque lo va a tener usted más tiempo ahí en cama
paciente que ya no tiene conciencia, que está postrado en cama y que la alimentación lo único que va a hacer es prolongarle la vida, ¿cierto? Una vida de sufrimiento tanto para él como para el cuidador. Entonces, hay un consenso general de la futilidad de las medidas de la nutrición parenteral. En Colombia, ¿qué dice la guía colombiana? Que es la guía del manejo del paciente paliativo, que es una adopción de la guía de la OMS y que se publicó en el 2016. Dice, en caso de disfagia grave, ¿sí?, que no responde al tratamiento, a ese tratamiento farmacológico que ahorita les mencioné, y que impide la alimentación oral, el equipo del paciente y sus cuidadores en conjunto se podría considerar el uso de sonda nasogástrica o realizar una ostomía, ¿cierto? Pero esto solamente en aquel paciente, ¿sí?, que todavía tiene algo de conciencia y tiene disfagia, teniendo en cuenta el pronóstico del paciente. Pero en aquel paciente que ya está en coma, definitivamente, pues, es muy discutido, pero no es de utilidad. Si el paciente tiene algo de conciencia, se podría considerar el uso de sonda nasogástrica o una gastrostomía, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta cuál es ese pronóstico de ese paciente. Y la misma guía nos dice, ¿cómo calcular ese pronóstico? Pues hay que tener en cuenta la impresión clínica del médico, ¿cierto? Mirar si tiene trastornos hidroelectrolíticos. Muchas veces los pacientes tienen hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, ¿cierto? Leucocitosis, neutropenia, linfopenia, es decir, entran ya una cascada que pronto van a terminar con la vida del paciente. Entonces, en esos pacientes que tienen esos trastornos hidroelectrolíticos y de la parte hematológica y empiezan a hacer fiebre, uno ya en ese punto, pues, ya uno dice, pues, hombre, digamos, si el paciente no tiene conciencia, ya no le va a servir mucho el darle, pues, como parenteral. Y lo otro es el estado funcional, el Karnowski, algunas escalas están pronósticas y para las sobrevivir siguientes. Pero lo importante, yo que toda la charla es qué planeamiento vamos a hacer de vida con el paciente todavía está con sin diagnóstico. Y esto es fundamental. Cuando tenemos un paciente en una enfermedad terminal, paciente, entonces, lo operamos por una biopsia, glioblastoma, ejemplo. Si tenemos consciente que el glioblastoma, es importantísimo sentarnos con el paciente, explicarle la enfermedad que tiene, cuál es el pronóstico que tiene el paciente y empezar a planear desde ese mismo momento. Venga, señor, ¿usted cómo quiere vivir sus últimos días? ¿Sí? ¿Usted a qué está? Es decir, ¿usted qué quiere que se le haga? Venga, porque muchas veces el paciente dice, no, doctor, si yo llego a estar perdido, si yo llego a estar inconsciente, a mí no me intuben, a mí ayúdeme, manéjeme el dolor, no me deje vivir en un estado postrado en cama, ¿cierto? Es muy importante sentarnos con el paciente y con el familiar, y ojalá con los familiares, a discutir cómo va a ser ese manejo al final de la vida, ¿cierto? Y muchas veces, planeando eso, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas dudas. ¿Será que le pongo gastrostomía? ¿Será que le pongo sonda nasogástrica? ¿Será que lo lleno de medicamentos al final? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ese planeamiento del final de la vida es importantísimo. Y yo creo que esto es de las cosas más importantes en el manejo paliativo, sentarse con el paciente y preguntarle a él, a sus familiares, cómo va a ser el plan al final de la vida, ¿sí? ¿Qué tanto vamos nosotros a esforzarnos con ese paciente? ¿Qué tanta invasión le vamos a hacer? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sobre el paciente y sobre el familiar y el paciente ni siquiera quería que usted, no sé, le pusiera una traqueostomía o una gastrostomía y le dejara tirar una cama, ¿sí? Y esto nos lleva también a otro punto muy importante y es este, ¿cierto? La eutanasia. La sentencia C-233 del 2021, ¿cierto?, de la Corte Constitucional, declara exequible la eutanasia, ¿sí? Y dice, por lo cual
se expide el Código Penal por los cargos analizados en el entendido de que no se incurre en delito de homicidio por piedad cuando la conducta sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado del paciente previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que, tercero, el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de la lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Entonces, esto es muy importante porque sí, uno tiene un paciente que recién diagnostica, digamos, de un glioblastoma, pues en ese momento el paciente no se quiere morir, pero en el planeamiento que les decía, en ese planeamiento que el paciente dice, doctor, venga, en el momento en que yo ya esté postrado en una cama, yo me quiero morir, yo no quiero vivir así, yo no quiero que mis cuidadores estén todo el tiempo cambiándome, limpiándome la nalga, bañándome, dándome de comer o que me pongan una sonda nasogástrica. Es ahí donde nosotros tenemos que considerar esto, ¿sí? Es ahí donde tenemos que pensar cómo ayudar a hacer esa transición de la vida a la muerte digna para el paciente, ¿sí? Y por eso es muy importante que ese planeamiento se haga desde el principio y se converse con el paciente y el familiar, hasta dónde quieren llegar. Eso es fundamental. Entonces, como conclusiones de esta charla, les traigo 3 conclusiones. Primero, decidir con el paciente y los cuidadores cuáles son las expectativas para el final de la vida, el planeamiento. Recordar que no solo se debe cuidar al paciente, sino también al cuidador. El cuidador sano va a decir que el paciente terminal va a tener una adecuada transición entre su vida y su muerte. Y el objetivo primordial es mantener al paciente lo más confortable posible y dignificar, más no prolongar su existencia. Muchas gracias. Joan, excelente la presentación. Tengo algunos comentarios. El primero, tuve una paciente con un glioblastoma multiforme que la familia se quejaba permanentemente de que estaba muy somnolienta, y como tenía un glioblastoma pues yo no le paraba muchas bolas, pero le hice una resonancia de control y el tumor no había crecido, y entonces decidí iniciar metilfenidato. La respuesta de la paciente fue inmediata, ¿sí? Fue inmediata y pues mejoró muchísimo la calidad de vida. Entonces tenemos que tener en cuenta esa opción para cuando tengamos pacientes con glioblastoma. Lo segundo, el síndrome del cuidador, creo que hay que pararle más bolas, y el doctor Andrés preguntó qué hay en Colombia para la enfermedad del cuidador, y yo creo que no hay nada, sino simplemente dedicarle tiempo y explicarle. Pero yo creo que el problema del cuidador más grande es de la misma familia, porque lo que uno ve en la práctica es que le dejan el problema siempre a una sola persona, generalmente a la mayor de la casa o a la que no trabaja, y le dejan toda la responsabilidad y esa persona termina pues agotada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el problema es más de la familia que del mismo médico. Y finalmente lo de la alimentación llega a ser un medicamento que hay que suspender porque, como tú dijiste, es una medida fútil que no tiene ninguna utilidad. Entonces, eso era lo que te quería decir, me pareció excelente. Danielita, adelante. Yo fui excelente charla, realmente me gustó mucho porque yo creo que más seguido nosotros deberíamos de charlas como estas, porque realmente yo creo que en la práctica clínica y en la formación de nosotros como neurocirujano cada vez conocemos o desconocemos muchas cosas del cuidado paliativo, y si uno es estricto, realmente la disponibilidad de un paliativista a veces incluso intrahospitalario, porque está lleno de interconsultas o de programas de cuidado paliativo ambulatorio, son muy escasos. Básicamente yo solo conozco un programa de cuidado paliativo ambulatorio que es de la de cesura y de la preparada de cesura, pero el resto de EPS no tienen acceso
a un programa de cuidado paliativo ambulatorio para que vayan y les pongan los medicamentos para el dolor, la morfina. Yo creo que lo que más me gustó de la charla es precisamente la parte del final, porque creo que mucho en la práctica clínica nosotros no le decimos al paciente muchas veces cuál va a ser el pronóstico de su enfermedad y cuál va a ser, en este caso el glioblastoma, cuál va a ser la manera en que el paciente va a morir. Y yo creo que cuando uno ha estudiado lo suficiente qué es lo que se le puede ofrecer a estos pacientes en su medio, porque obviamente hay muchas cosas que de pronto todavía nosotros no tenemos acceso que se hacen en el mundo, y cuando sabemos o hemos tenido la oportunidad de ver morir a un paciente con un glioblastoma, sabemos la angustia que hay tanto, especialmente para los familiares y también para el mismo paciente, ver cómo cada vez se va deteriorando. Y hay ya la oportunidad por ley que el paciente haga algo de voluntades anticipadas, porque ellos van a llegar a un punto, hay algunos que lo quieren intentar, pero llegan a un punto en que ya no se pueden comunicar. Por ejemplo, muchas veces la afasia es mucho más temprana que el deterioro del estado de conciencia. Entonces, uno tiene que ser sincero en eso para que los pacientes, cuando dicen si yo llego al punto de la afasia, ya quiero morir, a veces las EPS o los aseguradores les ponen muchas trabas para poder acceder a la eutanasia, pero la idea es que si mientras nosotros empoderemos más a los pacientes y los familiares, especialmente con el pronóstico, hay que hacerlo. Yo creo que también una cosa de las que tenemos que aprender nosotros como neurocirujanos, que a veces fallamos y que tú también sabes que a veces tampoco hemos tenido nosotros como residentes en formación, el mejor ejemplo es el trato más humano al paciente oncológico, porque ya de por sí el familiar y el paciente vienen con esa carga emocional que implica tener un tumor maligno cerebral, y a veces el trato no termina siendo mejor. Incluso hablaban de lo del síndrome del cuidador, y muchas veces uno no sabe cuándo las veces en que el familiar lleva a su paciente al hospital porque realmente quiere darse, así sea unos días de descanso en el que pueda dormir en la noche, en el que sabe que le va a entregar el cuidado al menos por unos días del paciente a su familia, y eso también hay que indagarlo, porque muchas veces a uno le da rabia porque le llegó un paciente y dice, pero yo qué voy a hacer, ya no es para operar, pero entonces le dicen, no, es que los oncólogos no son tratantes, entonces uno a veces también ingresa o queda como con un trago maluco porque le pusieron un paciente más en ronda y entonces tiene unos 50 y le pusieron un 51 por el que no hay nada que hacer. Entonces es también como apoderarse de esa parte más humana que necesitan los pacientes con cáncer. Y en los pacientes con metástasis cerebral, de pronto nosotros a veces como neurocirujanos no estamos tan familiarizados con el pronóstico de estos pacientes. Obviamente hay unos que van a morir por la condición de su enfermedad, por el primario, pero hay otros que cada vez tienen más acceso a terapias que realmente sí les pueden ayudar a prolongar su vida con una calidad de vida, y que el paciente y su familia tenga la oportunidad de disfrutar un poco más de tiempo. Realmente las escalas pronósticas en metástasis cerebrales, como se hacen con el Karnofsky, castigan mucho al paciente neurológico, porque un paciente hemiparético ya empieza a perder en el Karnofsky, pero uno realmente ve que el paciente no está tan mal, todavía tiene unas funciones cognitivas importantes. Entonces yo creo que en los pacientes con metástasis, de pronto que no tenemos aún tan claros los pronósticos nosotros, porque digamos que no estamos tan familiarizados con la enfermedad y con las terapias inmunológicas que tienen estos pacientes, es muy importante en este caso tomar la decisión de una manera multidisciplinaria, porque tenemos que saber el oncólogo que tiene para ofrecerle, el radioterapeuta que tiene para ofrecerle, y si realmente vale la pena o no seguir adelante con el tratamiento. Ya, muchas gracias y realmente felicitaciones nuevamente por tu charla, me gustó mucho. Gracias, Dani. Daniela, muy bueno tu aporte. Yo quiero agregar algo más, que lo que tú dices de la humanización es muy importante, porque nosotros muchas veces, o casi, mejor dicho, yo diría que casi nunca nos ponemos en la condición del paciente y lo vemos como un objeto de estudio médico. El oncólogo siempre le va a ofrecer una quimioterapia más y preferimos irnos por ahí que sentarnos a hablar un minutico con el paciente y con la familia sobre cuáles son las expectativas. Creo que una conversación corta con el paciente puede solucionar muchos problemas
y no embarcarnos en tratamientos que van a llevar de todos modos a la muerte. Doctor Cadavid, se levantó la mano, adelante. Sí, yo levanté la mano, buenos días. Lo primero que quiero decir es que me sorprendió el tema, porque este es un tema en términos prácticos desconocido para los neurocirujanos. No es tema de congresos, no vemos artículos y los capítulos que hayan en los libros sobre los cuidados finales son muy escasos. Y eso, en mi concepto, ha llevado a que el neurocirujano se olvide de los aspectos tan importantes que mencionaron. Y digo que se olvide y muchas veces que no los conozca. Por eso pienso que Johann Steven hizo una presentación muy completa. Pareciera que tuviera una experiencia muy larga en el tratamiento de esos pacientes, porque todos los temas los trató muy bien, pero como también decía Daniela, habría sido o será muy bueno tener una conferencia por un especialista en terapia paliativa. Y también, como decía Ignacio, el neurocirujano muchas veces se interesa más en los aspectos médicos que en los aspectos emocionales. Muy importante también es cómo se le debe dar el diagnóstico al paciente y explicarle un pronóstico real y no un pronóstico muy optimista. Muchas veces uno no es capaz de decirle toda la verdad al paciente. Yo me equivoqué muchas veces dándole un mal pronóstico o un pronóstico no muy bueno a muchos pacientes, pero también hay sorpresas, pacientes que tienen una sobrevida muy prolongada a pesar de tener un glioma hasta de alto grado de malignidad y otros que siendo gliomas de bajo grado de malignidad tienen una sobrevida muy larga. Entonces, eso era todo lo que tenía que decir. Vuelvo a insistir en que me sorprende porque es algo muy importante y más en este momento con la deshumanización de la medicina, que los pacientes se quejaban de eso, se han quejado siempre, pero yo creo que en este momento más. Eso era lo que iba a comentar. Muchas gracias, profe. De acuerdo. Yo no tengo más comentarios. Si hay algún otro comentario, sería interesante oírlo. Para preguntar algo con respecto al síndrome del cuidador, hay unos programas, de pronto pues si tienen acceso como a estos pacientes, yo lo conozco en Medellín. Está el grupo de neurociencias, que sé que ellos tienen un programa muy bueno para los cuidadores de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y yo creo que tampoco estaría de más uno acercarse pues como a este grupo, o buscar de pronto para que también digamos que sean incluidos ellos en este programa, porque en último, bueno, pues el paciente neurooncológico termina teniendo una enfermedad neurodegenerativa, lo que pasa es que de una manera mucho más vertiginosa. Pero ellos tienen un programa donde los apoyan, les hacen actividades y están realmente pues como muy pendientes de estos cuidadores de pacientes con este tipo de enfermedades. No sé, yo voy a ponerme la tarea de averiguar si de alguna manera se pueden incluir también en ese programa los cuidadores de los pacientes neurooncológicos, pero podría ser una opción que digamos que se podría hacer por los cuidadores, al menos en este medio.